Imaginen por un momento lo que significa bajar a las profundidades de la Tierra, ahí donde la luz del sol ya no alcanza y el aire se vuelve pesado. Con la única misión de romper toneladas de roca sólida y abrir un camino que conecte a la imponente Ciudad de México con Ecatepec, uno de los municipios más poblados, complejos y dinámicos de toda la zona metropolitana. Ahora, añadan a esa escena un elemento que parece sacado de una pesadilla para cualquier ingeniero moderno. Imaginen hacer todo ese trabajo completamente a ciegas, sin un solo plano fidedigno, sin un mapa geológico confiable que les indique que se van a encontrar detrás de la siguiente pared de piedra. Suena a una auténtica locura, a una misión suicida que desafía las leyes de la lógica y la planeación técnica, pero fue exactamente esa la realidad a la que se enfrentaron los trabajadores de nuestro país. Esta es la crónica de un grupo de hombres extraordinarios, de mineros, ingenieros y obreros de a pie que no se achicaron ante la incertidumbre del subsuelo y que se rifaron la vida para levantar una de las obras de transporte e infraestructura más cruciales, urgentes y monumentales del Valle de México. Una hazaña brutal que se logró avanzar metro a metro, golpe a golpe, guiada únicamente por la experiencia pura, el instinto bien afilado, el conocimiento empírico y una audacia verdaderamente inquebrantable. Porque la verdad es que conectar el oriente del Estado de México con la capital no era solo una necesidad de transporte público para aliviar las horas de tráfico interminable en las avenidas. Era un reto colosal contra la naturaleza misma. En aquellos años, cuando las tuneladoras modernas y los escaneos de alta tecnología aún no formaban parte del día a día de nuestras obras públicas, la única certeza que tenían estos hombres al iniciar su turno era el pico, la pala, los explosivos y la confianza absoluta en el compañero que tenían al lado. Adentrarse en ese terreno era como caminar por un laberinto oscuro donde el suelo cambia de humor a cada paso. Pasando de la piedra volcánica más dura que destroza las herramientas a las zonas arcillosas y los lodos inestables del antiguo lecho del lago de Texcoco en cuestión de unos cuantos metros. Nadie sabía con precisión matemática dónde terminaba la roca firme y dónde empezaba un río subterráneo que podía inundar el túnel en segundos y sepultarlo todo. Sin embargo, el proyecto tenía que seguir adelante. La conexión era vital para millones de personas que necesitaban llegar a sus trabajos y escuelas todos los días. Así fue como comenzó esta epopeya subterránea, un episodio de la ingeniería mexicana donde las reglas de los libros de texto tuvieron que hacerse a un lado para dejar pasar al ingenio, la resistencia y el valor de los trabajadores. Ellos demostraron que cuando no se tienen mapas para guiar el camino, el verdadero rumbo se encuentra en la sabiduría de las manos, en el respeto absoluto a la montaña y en la voluntad de acero de quienes están dispuestos a perforar la oscuridad para construir el futuro de una metrópoli. En aquellos tiempos de la construcción, la falta absoluta de mapas coloniales, planos geológicos detallados o estudios de suelo modernos obligó a los ingenieros de escritorio a bajarse de su nube y confiar plenamente en el conocimiento empírico de los mineros tradicionales del país. Hombres curtidos por la tierra que no necesitaban un papelito ni una pantalla digital para entender las entrañas de la montaña, ya que poseían una sabiduría técnica que no se aprende en ninguna universidad del mundo, sino a base de puro lomo, sudor y años de picar piedra en la completa oscuridad, convirtiéndose en los verdaderos ojos del proyecto arquitectónico. Estos trabajadores sabían perfectamente cómo escuchar el crujido profundo de la roca, interpretando cada pequeño gemido de la estructura terrestre como si fuera un idioma vivo, lo que les permitía predecir un derrumbe o un desprendimiento de bóveda mucho antes de que ocurriera, salvando incontables vidas y evitando que la obra colapsara por completo bajo el peso del suelo inestable que conecta a la Ciudad de México con la zona del Estado de México. Con el paso de los años metidos en el fondo de los túneles, estos hombres desarrollaron una sensibilidad física casi sobrehumana en las manos, los pies y hasta en la piel, logrando identificar con una precisión asombrosa la vibración más sutil del terreno provocada por las excavaciones lejanas, así como el más mínimo cambio de humedad en las paredes de piedra del túnel. Esta habilidad tan fina les indicaba de inmediato si estaban pisando un suelo firme y seguro o si, por el contrario, se estaban aproximando peligrosamente a una veta de agua subterránea o a una bolsa de lodo podrido que, de ser perforada a ciegas con la maquinaria pesada, habría provocado una catástrofe hidráulica de proporciones épicas en toda la línea del metro. Para ellos, tocar la roca húmeda no era solo un acto de trabajo.
Era una conversación directa con la naturaleza donde el tacto sustituía por completo a los radares modernos y a los mapas geológicos que las dependencias oficiales nunca pudieron entregarles para realizar la obra. Al verse completamente desamparados por la tecnología de la época, la cual simplemente no tenía respuestas ni herramientas adecuadas para descifrar el caótico subsuelo del Valle de México, la cuadrilla se apoyó por completo en la sabiduría ancestral y comunitaria transmitida de generación en generación por los viejos excavadores de las zonas mineras de Hidalgo y del centro del país. Aplicaron con maestría técnicas antiguas de apuntalamiento utilizando vigas de madera pesada que colocaban estratégicamente según la inclinación de la veta, guiándose además por la observación minuciosa del comportamiento del aire y las corrientes internas para avanzar de forma segura donde los cálculos matemáticos de los ingenieros se quedaban cortos. Este misticismo laboral y este respeto sagrado por el interior de la tierra transformaron la perforación a ciegas en un arte de supervivencia, demostrando que el instinto humano y la experiencia de los trabajadores de a pie fueron los verdaderos cimientos que sostuvieron el túnel que hoy une a millones de usuarios entre la capital y Ecatepec. Frente a la falta absoluta de un plano fidedigno que les indicara la dureza exacta del terreno o los cambios imprevistos en la composición del suelo, los operadores de la maquinaria pesada tuvieron que volverse verdaderos artistas de la mecánica, aprendiendo a calibrar las enormes perforadoras y los martillos neumáticos en tiempo real y al puro oído. Esto significaba que, en lugar de seguir un manual de procedimientos rígido o una velocidad estandarizada de fábrica, los trabajadores escuchaban con atención el quejido del motor y el crujido del metal contra la piedra para modificar la presión hidráulica, las revoluciones y el ángulo de ataque de la broca en ese preciso instante. Se basaban únicamente en la resistencia que sentían en los controles y en la textura, el color y la temperatura del polvo y los fragmentos de roca que salían expulsados de las cavidades, logrando que máquinas que estaban diseñadas para trabajar en condiciones controladas se adaptaran perfectamente al caos impredecible del subsuelo que conecta a la Ciudad de México con Ecatepec. Otro de los grandes retos técnicos fue la necesidad de abrirse paso en zonas de roca extremadamente dura donde las brocas convencionales simplemente se derretían o se romperían en pedazos, lo que obligó al equipo a recurrir al método de perforación y detonación controlada prácticamente a ciegas. Como no sabían qué había detrás de la pared ni qué tan gruesa era la capa de piedra, los dinamiteros mexicanos tuvieron que diseñar y colocar cargas explosivas mínimas, sumamente calculadas y casi artesanales, acomodando los cartuchos en patrones geométricos específicos que ellos mismos ideaban según el tipo de roca que tenían enfrente. Después de cada detonación en la penumbra del túnel, el avance se detenía por completo para que los expertos evaluaran el impacto del estallido, revisaran si la estructura de la montaña se había debilitado y decidieran, con base en los escombros resultantes, el lugar exacto donde se colocaría el siguiente tiro, cuidando que la onda expansiva no provocara un derrumbe que los sepultara a todos. La falta de planeación cartográfica también afectó gravemente el diseño de las obras auxiliares dentro de la excavación, por lo que los obreros se vieron en la necesidad de improvisar y rediseñar sobre la marcha los sistemas de ventilación, los tiros de expulsión de escombros y las líneas de iluminación provisional. Cada vez que la punta del túnel topaba con un muro de piedra imprevisto o con una desviación natural del terreno que los obligaba a cambiar de rumbo para no perder el alineamiento general del proyecto, los ingenieros y los técnicos mecánicos tenían que modificar la trayectoria de los enormes tubos de lona por donde se inyectaba el aire limpio y se extraían los gases de la pólvora. Esto transformó por completo el diseño original que se había trazado cómodamente en las oficinas de la capital, convirtiendo la construcción de la línea en un proceso orgánico, vivo y sumamente flexible donde la técnica se subordinaba por completo a la realidad que la geografía les iba imponiendo metro a metro. Perforar el subsuelo con rumbo hacia la zona de Ecatepec significaba adentrarse en una de las geografías más engañosas, traicioneras y complejas de todo el territorio nacional, ya que la obra civil cruzaba por una accidentada zona de transición geológica donde la roca volcánica del subsuelo, sumamente dura y densa, se combinaba de golpe y sin avisar con los sedimentos de lodo blando, arcillas expansivas y materiales altamente inestables pertenecientes al antiguo lecho lacustre del Valle de México. Esta terrible inestabilidad del terreno provocaba que la maquinaria pesada se atorara por completo al pasar de picar piedra sólida a hundirse en una especie de fango subterráneo que aprisionaba las brocas de perforación, obligando a las cuadrillas a detener el avance de la obra para rescatar los equipos de manera manual, sabiendo que un mal cálculo en la resistencia de las paredes del túnel podía ocasionar un colapso masivo que sepultaría las esperanzas de conectar ambas regiones.
Otro de los riesgos más críticos e invisibles a los que se enfrentaban diariamente los trabajadores era la presencia constante de filtraciones de agua y la amenaza de inundaciones repentinas provocadas por mantos acuíferos ocultos. Pozos artesanales abandonados y corrientes de aguas negras subterráneas que no figuraban en ningún registro oficial de las autoridades locales. Al avanzar completamente a ciegas a través de las formaciones rocosas, los mineros y obreros sabían que detrás de cualquier capa de piedra aparentemente sólida podía esconderse una inmensa presión de líquido acumulado durante décadas. Por lo que el equipo de construcción se veía obligado a instalar y operar potentes sistemas de bombeo las 24 horas del día, extrayendo miles de litros de agua a ciegas con el temor constante de que el flujo constante terminara por lavar los cimientos del túnel, debilitar el soporte de la montaña y provocar un hundimiento catastrófico que barriera con todo el esfuerzo humano invertido en la excavación. Por si fuera poco el peligro de los derrumbes y las inundaciones, la acumulación silenciosa de gases tóxicos, asfixiantes e inflamables atrapados en las bolsas y cavidades internas de la roca representaba una amenaza mortal y constante para la vida de todos los hombres que bajaban al túnel. Gases pesados como el metano, derivado de la descomposición orgánica milenaria del valle, o los residuos de monóxido de carbono atrapados en las grietas, se convertían en trampas invisibles que podían asfixiar a una cuadrilla entera en cuestión de minutos o, peor aún, provocar una explosión devastadora al entrar en contacto con la menor chispa generada por las herramientas eléctricas o los motores de combustión de la maquinaria pesada, lo que obligaba a los trabajadores a avanzar con un cuidado extremo, afinando el olfato y utilizando técnicas rudimentarias de ventilación para asegurar que el aire fuera respirable antes de dar el siguiente golpe en la oscuridad profunda de la tierra. El verdadero motor que impulsó esta impresionante hazaña de la ingeniería civil mexicana no se encontraba en los manuales técnicos ni en los presupuestos gubernamentales de la época, sino en la confianza ciega, absoluta y fraterna que se consolidó entre los propios trabajadores dentro del túnel, quienes conformaron cuadrillas de trabajo tan unidas que funcionaban como un solo cuerpo donde la vida de cada minero, operario u obrero dependía directamente de la atención, la rapidez y los reflejos del compañero que tenía a su lado. En un entorno tan hostil, donde el peligro acechaba detrás de cada roca y la oscuridad total amenazaba con devorarlo todo, la lealtad y la solidaridad obrera se convirtieron en la principal herramienta de seguridad, creando un código de honor no escrito donde nadie se quedaba atrás y cada miembro del equipo cuidaba la espalda del otro, sabiendo que un segundo de distracción o un aviso tardío sobre un crujido en el techo de la excavación podía significar la diferencia entre regresar a casa con la familia o quedar sepultado para siempre en las profundidades de la obra que conectaría a la Ciudad de México con el Estado de México. La resistencia física y mental que demostraron estos hombres rompió por completo con cualquier expectativa o cálculo laboral imaginable, ya que soportaron jornadas de trabajo verdaderamente extenuantes bajo condiciones ambientales extremas que ponían a prueba los límites del cuerpo humano, enfrentándose diariamente a temperaturas sofocantes causadas por la falta de ventilación natural, una humedad relativa que calaba hasta los huesos y el peso psicológico abrumador de pasar horas enteras trabajando a decenas de metros bajo tierra sin una ruta de escape clara ni inmediata en caso de emergencia. A pesar de que el cansancio físico acumulado amenazaba con vencerlos tras largas horas de picar piedra, cargar escombros y operar maquinaria pesada en la penumbra, el orgullo propio de los trabajadores mexicanos y el fuerte sentido de identidad colectiva les permitían sacar fuerzas de la flaqueza, transformando los momentos de descanso en el fondo del túnel en espacios para compartir el taco, lanzar un chiste para aligerar la tensión y mantener el ánimo en alto para continuar con la dura labor de perforación. Finalmente, lo que verdaderamente transformó este desgaste físico en una gesta heroica fue la profunda convicción y el orgullo de estos trabajadores de saber que su labor diaria, su sudor y el riesgo constante que asumían no eran en vano, sino que iban a transformar de manera radical y permanente la calidad de vida de millones de personas de las clases populares que viajaban diariamente desde la periferia de Ecatepec hacia el centro de la capital en trayectos que en la superficie eran un auténtico calvario de tráfico y desorden. Esta conciencia social y el deseo de ver culminada una obra de tal relevancia social se convirtieron en la motivación interna necesaria para dar el siguiente golpe a la roca con firmeza, asumiendo la responsabilidad histórica de abrir un camino seguro y rápido a través de la piedra para sus propios vecinos, familiares y compatriotas.
demostrando que el valor de la fuerza de trabajo mexicana fue el plano más perfecto y la guía más exacta para vencer la incertidumbre del subsuelo. Al final del día, cuando miramos la magnitud de la obra terminada, nos damos cuenta de que la unión definitiva entre la Ciudad de México y Ecatepec a través de las profundidades del metro no se consolidó gracias a la tecnología de punta, a los satélites espaciales, a los radares avanzados de última generación o a la existencia de unos planos e informes perfectos impresos sobre el escritorio de una oficina gubernamental. Esta colosal arteria de transporte, que hoy en día mueve el corazón de nuestra gran metrópoli, se logró levantar a pulso, gracias al sudor amargo, a la intuición casi mágica, al ingenio ante la adversidad y al coraje inquebrantable de un grupo de hombres de a pie que no se achicaron ante el peligro y se atrevieron a caminar firmes hacia lo completamente desconocido. Perforar la roca sólida a ciegas, sin mapas que guiaran el camino y desafiando la geografía traicionera del Valle de México, parecía una auténtica locura de ingeniería. Un riesgo desmedido que estaba destinado al fracaso rotundo. Sin embargo, estos mineros y obreros mexicanos le demostraron al mundo entero que cuando la técnica se combina con la pura determinación humana, con la solidaridad de clase y con el orgullo del trabajo bien hecho, no existe montaña lo suficientemente dura, ni subsuelo lo bastante hostil que pueda detener el progreso de un pueblo decidido a salir adelante. Hoy en día, cada vez que nos subimos al vagón y cruzamos estos túneles en cuestión de minutos, cada vez que miles de estudiantes, madres de familia y trabajadores viajan de manera segura, rápida y digna para llegar a sus destinos, estamos cruzando en realidad a través de un monumento invisible pero eterno. Un tributo labrado en piedra que le pertenece por derecho propio a aquellos héroes anónimos que, armados únicamente con su experiencia y su valor, se metieron a las entrañas de la tierra para ganarle la batalla a la oscuridad del subsuelo. Su legado no quedó registrado en las grandes portadas de los periódicos, pero está grabado profundamente en cada muro de concreto que sostiene las vías del metro, recordándonos que las obras más grandes de nuestra historia no las hacen las máquinas, sino las manos de la gente que trabaja con el corazón por delante. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al fondo de la Tierra y por recordar con nosotros a los hombres que perforaron la roca para conectar nuestras vidas. Hasta la próxima.